Centro de Arte Contemporáneo 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, en Móstoles. Retrospectiva sobre Cecilia Vicuña. Extensa, sugerente. La recorremos con Manuel Segade, director del centro. Cecilia Vicuña, para empezar, es una figura enorme, ¿no? Una figura cultural, creemos que de primer orden es una artista, poeta chilena, exiliada, digamos, a principios de los 70, después de la caída del régimen de Allende y el comienzo de la dictadura de Pinochet. Y entonces, bueno, pues ha sido una figura especialmente importante, digamos, para articular un montón de cosas que tienen que ver con el saber indígena, por ejemplo, y cómo esto se transmite a la contemporaneidad, ¿no? Cómo se trae al presente. Y claro, pues desde que en los 80 está en Nueva York, pues se ha convertido allí también en una figura enorme y fundamental en lo que es la lucha anticolonial desde la cultura, ¿no? La exposición se titula literalmente Ver oír el fracaso iluminado, pues por dos razones, ¿no? Ver oír por esta cosa de que pues abandonemos los sentidos occidentales, abandonemos la forma de pensar con un cuerpo, digamos, en el que la visión es lo importante, sino llevémoslo a otros sentidos que a veces pensamos que son menores pero que son fundamentales, y sobre todo ese tema del fracaso iluminado, ¿no? La concatenación de fracasos continuados del trabajo de Cecilia, pues porque sus obras se fueron perdiendo en sus movimientos de exilio de un país a otro, porque fueron destruidos incluso por los militares chilenos en este caso, pues claro, digamos, se unen a malas críticas, se unen a lecturas negativas de su trabajo en diferentes momentos, se unen a la fuerza política, digamos, conservadora, que negaba muchas de sus propuestas, que son, pues eso, muy feministas o muy protectoras del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Un momento en el que todavía no era la norma, ¿no? Hablar de esas cosas en los 70. Pues eso ha hecho que su trabajo sea eso, esa concatenación de fallos y de errores que aquí, por primera vez, se iluminan, ¿no? Lo que habrá el espectador es algo imposible, que es, pues esto, unas hebras de lana de 1,20 metros de ancho y 4 metros de alto, y que incluso cuando se acerca uno al hueco de la escalera verá que suben hasta 9 metros de altura, ¿no? O sea, realmente es una pieza monumental que remite, que es lo más interesante, remite a la idea de los quipus, ¿no? Los quipus eran, en el momento en el que en las culturas andinas prehispánicas, allí los españoles identificaron una escritura, pero entendieron perfectamente que había algo que pasaba con los collares que llevaban los indígenas, ¿no? Estos collares estaban hechos con cuerda y tenían una serie de nudos, ¿no? Unos collares muy complejos con tiras de cuerda atados a un círculo y que llevaban nudos en distintas alturas y de distintas complejidades, ¿no? Los españoles lo que detectaron es que efectivamente ahí no solo había, pues, una serie de cosas como el estado de ánimo de quien lo llevaba, o comunicaban, pues, tus genealogías familiares, etcétera, pero también el terreno que se pisa, ¿no? O sea, quiero decir, eran actas de propiedad. Evidentemente a los colonos no les interesaba que los indios tuviesen actas de propiedad que demostrasen que no se podía ocupar sus tierras, ¿no? Entonces, digamos que se desterraron, los quipus fueron desterrados por el Imperio Español, bueno, y por el Imperio Portugués, y bueno, en fin, toda la panda europea de aquel momento, de lo que hoy llamamos Europa, vamos a decir, y lo que aconteció es que efectivamente la mayoría se perdieron, fueron quemados, etcétera, ¿no? Cecilia lo que reivindica es precisamente esa idea del quipu, esa idea de cómo esos hilos, esas hebras, en este caso de lana y monumentales, ¿no? Tienen unos nudos que precisamente anudan con puntos de memoria, ¿no? Cuando atravesamos, ella dice que cuando cualquier espectador atraviesa estas lanas, lo que hace es precisamente convertirse en un nudo más, en una parte más de ese lenguaje que hay en el medio, ¿no? En quechua, hilo y lenguaje eran la misma palabra, ¿no? Y es una de las cosas que reivindica durante toda la exposición. Y aquí además tiene una cosa añadida que es realmente, creo que preciosa para explicar cómo funciona toda la exposición y cómo funciona la cabeza de Cecilia, donde hay un pensamiento poético metafórico muy directo, ¿no? Esto es un quipu menstrual, o sea, los colores son precisamente los colores de una menstruación, ¿no? Las variaciones posibles de este tipo de tonos rojizos de la sangre y de sus estados, ¿no? Eso es fundamental, porque el subtítulo de este quipu se llama Quipu menstrual y su subtítulo es La sangre de los glaciares. Este se hizo por primera vez en el momento en que Michelle Bachelet se convirtió en la primera presidenta de Chile, y Cecilia hizo esta pieza como una carta a ella, una carta que hablaba del Cerro del Plomo, de un glaciar que existe en Chile y que precisamente estaba amenazado por la explotación minera en aquel momento. Michelle tenía, digamos, esta presidenta tenía la oportunidad de paralizar la obra minera o de destruir el glaciar con ella. Bueno, pues Cecilia hizo este canto a la naturaleza, que era igualar, digamos, la sangre de su fluido, de su cuerpo, de su propia vida como mujer, o de lo que precisamente le permita a ella estar viva, con la sangre, digamos,
digamos que es el agua que se derrite en el glaciar, ¿no? En el 73 Cecilia sufre las consecuencias de la dictadura, y hay algo maravilloso, ¿no? Hay una cosa que en el fondo es muy hippie, ¿no? Muy de época, ese pensamiento muy 68ista, ¿no? De la libertad y de la necesidad de reivindicar todo eso, pero claro, muy inscrito en el cuerpo, pues porque estamos hablando de las condiciones de posibilidades de sobrevivir, ¿no? De esta gente en un Chile que efectivamente sufrió muchísimo, pues tanto la Operación Cóndor, etcétera, quiero decir, se asesinaba a la gente, era una dictadura en aquel momento absolutamente cruel, ¿no? Entonces lo que ocurrió con Cecilia es que entendió, ¿no? Como poeta, entendió que la captura del lenguaje, ¿no? Y la prohibición de cierto tipo de palabras era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y por eso inventa las palabras, ¿no? Empieza a trabajar con ellas desde el 73 y continúa hasta bien entrados los 80, ¿no? Entonces, claro, a mí esto pues me parece muy emocionante porque consigue, digamos, explicarnos la función política del arte, no política como un partido político, sino realmente el cómo el arte puede contribuir al bienestar social o a la transformación social, ¿no? Que es, pues, explicar que las palabras nuevas inventadas son representaciones nuevas del mundo, ¿no? Y entonces con eso, pues efectivamente podemos hacerlo más grande y podemos caber más, ¿no? Entonces, pues claro, cuando convierte solidaridad, la palabra, en un sol, en un dar y en un dad, pues está convirtiéndolo en un imperativo que realmente podemos todos compartir, ¿no? Cuando habla de, en vez de emancipación, habla de pasión, pues de golpe entendemos que todos queremos emanciparnos, pues la pasión pues la llevamos dentro, ¿no? En fin, resistir o existir, ¿no? Pues lo mismo. Hay una pieza que a mí especialmente me toca, que es precisamente unas gafas que Cecilia produce para ver dad. ¿Sabes? O sea, es ver, es la posibilidad de ver de verdad, o sea, en un momento en el que efectivamente, pues ver de verdad en una dictadura es imposible, ¿no? O precisamente en lugar de la mentira, que pues en el momento que descompones la palabra, pues se convierte en un cuerpo roto, ¿no? Aquí tenemos el privilegio de mostrar por primera vez muchos trabajos de Cecilia que estaban perdidos y que no se habían contextualizado, ¿no? Desde hacía muchos años, porque digamos que su trabajo hasta hace unos 5 años no se había valorizado desde el mundo de las artes visuales, ¿no? Entonces, aquí hay la última pintura que pintó, que es precisamente la muerte de Allende, que está a la entrada de la exposición, pero en este gabinete de pintura que apropiábamos con ella por Zoom, hablando de que era casi como un gabinete de pintura erótico, ¿no? De repente, pues porque hay su pareja desnuda del momento, Claudio Bertoni, está Lenin, o sea, hay una especie de iconos muy, muy importantes para ella de la época, pero su autorretrato como una especie de ángel con unas alas absolutamente imposibles que no pueden volar, ¿no? Y precisamente rodándose a sí misma de un hilo rojo, que nos remite otra vez al quipu y a todas estas cosas que a ella le interesan, del hilo como lenguaje. Entonces, estamos viendo una mujer que está teniendo realmente, o sea, está teniendo una experiencia, digamos, de placer corporal, de gozo, en su cara creo que lo demuestra muy claramente, y a la vez estamos viendo la sangre que pierde, digamos, en la ingle, ¿no? Entonces, que está, pues, teniendo una menstruación. Entonces, claro, ella hablaba de que su pintura, aunque parezca naif, en realidad remite a la pintura indígena del siglo XVI, ¿no? Ella empezó a mediados de los 60 a recoger basuras de las que traían pues el océano en las playas, ¿no? Del Pacífico. Pues ella coge todas estas cosas, incluso, pues claro, detritus plásticos, etcétera, y con ellos compone una especie de pequeñas esculturas que son casi como mundos, ¿no? Como una mini ciudad, un mini templo, y que en realidad, bueno, ella misma nos explicaba que tiene que ver con las huacas, ¿no? Las huacas en quechua, digamos, eran estas cosas, estas piedras marcadas, esta especie de, pues casi como petroglifos, con los que se indicaba, pues por ejemplo, el lugar de un manantial, ¿no? Y entonces hay algo maravillosamente hermoso ahí. Ella nos explicaba que un manantial es una propiedad comunal. O sea, lo que la huaca identificaba no era algo religioso, sino algo sagrado. Sagrado porque es fundamental para que una comunidad sobreviva. Si, por ejemplo, no se crean unas normas negociadas para el uso de ese manantial, el manantial se agota, ¿no? O sea, no puede ir todo el mundo a la vez a coger el agua al mismo tiempo. Pues ella, este pueblo de altares que nos plantea aquí, estos precarios uno sumado a otro, son en realidad cantos a esa relacionalidad, a esa necesidad de inventar símbolos colectivos que nos sirvan de nuevo a todos, ¿no? Y claro, yo creo que es como de poner los pelos de punta, es realmente
muy bonito, estéticamente es una barbaridad, y hay algo que también es una anécdota muy bonita, porque cuando la exposición empieza en Rotterdam hay 70 precarios, ¿no? De estos altarcillos, vamos, y a lo largo de la exposición, a lo largo de ir montando distintos sitios, siguió Cecilia yendo a montar, yendo a coger basuritas de distintos lugares para crear nuevos precarios. Ahora hay unos 130. Para ver, aunque no podamos mirar. Proyecto Around Nature, en el Centro Cultural de España en Washington, de Juanli Carrión. Información OSS Project. Entren y vean. Y hemos recorrido Ver, Oír, Fracaso Iluminado, la retrospectiva de la artista chilena Cecilia Vicuña, Premio Velázquez en el Centro de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid en Móstoles. Cecilia, imprescindible, palabra de arte.